perder a su padre o a su madre, significa que rigen esas estructuras que a uno lo marcan de por vida y que tambalean un poquito a la hora de la despedida, aunque uno sabe como hijo que eso va a suceder, el momento exacto en que ocurre, allí aparece obviamente el dolor. Pero hablar de Franco Macri significa hablar de un empresariado, un símbolo de un empresariado en la Argentina que ha vivido generalmente del Estado. Esos empresarios de la patria contratista, ¿recordás ese término? Y si no lo recordás porque sos muy joven, bueno, se aplicaba a otras décadas. El Estado le permitió a la familia Macri, a Franco, generar toda su fortuna. Una fortuna que además fue ayudada en tiempos de dictadura, con Onganía primero, con la dictadura del 76 después, y que termina con un Domingo Felipe Cavallo haciéndole un gran favor, estatizando una deuda que termina pagando toda la sociedad argentina. Estas son las deudas de un empresariado acostumbrado a que el Estado lo ayude. Por supuesto que no es responsabilidad solamente de ese empresariado, sino también de los que administraban el Estado para permitirle hacer esa serie de maniobras o de situaciones que lo que hacían era engordar sus bolsillos. Podemos hablar largo y tendido de la cantidad de empresas, del emporio que formó Franco Macri, de la decisión de deshacerse de algunas de ellas cuando Mauricio Macri accede primero a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y allí se desprenden de IEXA, que termina en las manos del primo de Angelo Calcaterra, un Angelo Calcaterra que se asocia con la empresa italiana Gella, y que eso le genera alguna molestia a Mauricio Macri porque no fue consultado al respecto y porque Mauricio Macri quería tener el control de todas las empresas. Los últimos tiempos, la polémica desatada con el Correo Argentino, un canon no pagado, la estatización, la deuda de la familia Macri con el Estado argentino por el Correo, y podemos contar muchas otras cosas respecto de esto que significa el símbolo de ese empresariado, ¿no? Que uno lo puede resumir en la figura de Franco Macri, que murió el fin de semana pasado. Bien, quiero contarles ahora, enseguida te voy a dar algunos datos, que vamos a tener más información del caso que pareciera que molesta a más de uno. Hablamos de algunos integrantes de la justicia, hablamos del expediente que tramita en Dolores, que tiene a su cargo el juez Alejo Ramos Padilla, el falso abogado Marcelo D'Alessio. Y otro caso que va a mostrarte, y enseguida vamos a ir con los detalles, este modus operandi que llevaba adelante el falso abogado, aparentemente integrante de los servicios de inteligencia, conexiones con la Embajada de Estados Unidos, también con el Ministerio de Defensa de Israel, un modus operandi respecto de extorsionar a personas que podían o no estar vinculadas con una causa, y que terminaba esto siendo publicado por el diario Clarín a través del periodista Daniel Santoro. Enseguida tenemos otros ejemplos, otras denuncias de este modus operandi que se llevaba adelante. Y te vamos a contar algunas cuestiones respecto de apelaciones o no, cómo está el tema, lo va a seguir manteniendo Ramos Padilla, no, en fin, más detalles, hay más conversaciones. Hay más computadora, hay más teléfono de Marcelo D'Alessio. Pero antes de todo esto, tenemos datos de la economía, que más allá del feriado sigue dando estos signos preocupantes. Ya son varias las consultoras que están afirmando que lo que Nicolás Dujovne, el ministro de Economía, promete no va a suceder. En pocos días, el 14 de marzo, tendremos el detalle oficial del índice de inflación del mes de febrero. Quizás toque el 4%, más 2,9% de enero, más todos los que están esperando un 3% para marzo. Vamos a tener en el primer trimestre 10 puntos de inflación. ¿Y qué pasa con aquellos que van notando y van escribiendo acerca de la realidad argentina? ¿Habrá sido esto entrar al mundo para nosotros los argentinos? Mirá que dice El País. Los argentinos vuelven a comer solo una vez al día. 3.4 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en el país, que produce para 400 millones. Los afectados se organizan en comedores sociales. Basta de hambre, el cartel, la gente en la calle pidiendo. Esto le pasa a nuestros compatriotas. Muchos chicos que nutren cada vez más y más los comedores van a comer allí una vez al día, y si pueden se llevan una viandita para darle a mamá, que se privó de comer ese día, para que lo haga su hijo. Esto también es parte de la realidad
que no estuvo contemplada en los discursos del último viernes del presidente Mauricio Macri respecto de la situación que viven tantos millones de argentinos. La economía, el riesgo país que sigue subiendo. El riesgo país llega a su valor más alto en 2 meses y se ubica en 732 puntos. ¿Te acordás que había estado 800 y pico, 830, es decir, 100 puntos más, y después había venido bajando hasta estar en 600, empezó a subir? Los activos que operan en Wall Street se ven perjudicados por una tendencia negativa de las bolsas en el exterior. Tenemos eso, la inflación estimada, que como te decía, la inflación sin freno prevén que supere el 3% en marzo, y entonces vamos a estar en ese número que te estaba comentando. En el primer trimestre, 10% de inflación, los precios que no paran, y tiene que ver con los alimentos. La semana pasada te habíamos puesto en el aire una encuesta exclusiva de D'Alessio Berenstein respecto de cómo va cambiando el panorama de los consumidores en la Argentina. 8 de cada 10 ya reemplazan las primeras marcas por segundas o terceras. Y cuando hablamos de esto, hablamos obviamente de valores de primera necesidad. La canasta básica de alimentos aumentó en febrero el 3.8%. Y la gente que hace reemplaza en alimentos o deja de comer algunos alimentos. Algunos no comen leche, algunos ya no la carne, es decir, nos vamos restringiendo porque el bolsillo no alcanza. Señores, febrero 3,8%, la canasta básica de alimentos en 2019. En 2019 te digo como pareciera que estamos en noviembre. No, acaba de terminar febrero, lleva acumulado un alza del 7,57%. Estos son los números de una economía realmente que está al rojo vivo. Mira, caída de camionetas rurales. Cayó un 40% en el primer trimestre. Y estábamos hablando del campo, que por lo general son quienes compran estas camionetas, un campo que venía realmente con importante recuperación y sin embargo cae la venta de camionetas el 40% en el primer trimestre. Se debe a la ausencia de financiamiento y a la falta de liquidez en el campo, no hay efectivo. Recién en junio esperan una leve reactivación. Veremos si eso llega o no. Y a todo esto se suma, como parte de la crisis, porque la crisis que va generando, que se rompe la cadena de pagos, que empezás a endeudarte, y entonces cuando empezás a endeudarte, por ejemplo, le pasa a Villa Gesell una deuda de 275 millones, estamos hablando de la luz, porque hay una amenaza de Camesa para cortarle la luz al Chaco y a Villa Gesell. ¿Cómo? Sí. Deben plata, mira, la deuda del Chaco es de 5.000 millones, entonces estamos en 5.275 millones entre el Chaco y Villa Gesell y entonces quieren cortarle la luz. Enseguida vamos a hablar con el intendente de Villa Gesell que se encuentra aquí con nosotros para analizar esto que sucede. Realmente, por cierto, preocupante. Enseguida también nos acompaña Gerardo Romano y vamos a estar hablando con él de todo lo que le pasa a la realidad, porque no escapa, digo, a los teatros, al espectáculo en general. Hay menos gente que tiene plata en el bolsillo, lamentablemente, para poder ir al teatro o al cine, para poder entretenerse, porque hay que tener cultura siempre. Y el acceso a esa cultura se está haciendo cada vez más y más difícil, como la educación y como la ciencia y la tecnología. Eso es lo que está pasando. Por otro lado, te cuento algún chismecito que tiene que ver con los radicales que se reunieron en Corrientes. Bueno, se esperaba alguna definición. Allí estuvo Cornejo, Morales, en Corrientes, pero no hubo demasiado. Mira, firmaron algunos convenios de turismo, es decir, no muy importante, turismo entre Jujuy, Corrientes y Mendoza, y dejaron para más adelante lo que consideran importante sobre las elecciones y las PASO. Compiten los radicales con candidato propio, en definitiva con Martín Lustó. Fines de abril, principio de mayo, lo van a estar resolviendo. ¿Será este el hombre que compita con Mauricio Macri para definir, en definitiva, la candidatura de Cambiemos? Lo quieren muchos radicales, pero por ahora lo que están haciendo es, vamos a esperar. Por ahora lo que están preocupados es por las tarifas, pero a la preocupación saben que hay que sumarle acción, porque preocupados estamos todos, especialmente los que ya no llegan a pagarla.